De vuelta a la publicidad y enlazando con lo que le contábamos justo antes de esta, vamos con un tema diferente al del primer bloque, que tiene que ver, como les decíamos, con lo que les habíamos anunciado anteriormente. La ley de amnistía de 1977 ha sido, dentro del relato de la memoria histórica que estamos padeciendo, ha sido uno de los argumentos que ha empleado la izquierda para justificar la radicalidad de sus pretensiones. Bien, nos han contado que era una especie de ley de punto final que el franquismo se dio a sí mismo. Nada más contrario a la realidad. En lo que sucedió en la transición entre 1975 y 1977 fue que la izquierda era quien pedía y solicitaba la ley de amnistía como paso para la propia transición. Una de las muchas mentiras que hoy nos está contando la izquierda. Una de las muchas mentiras del relato políticamente correcto. Aunque en los últimos años se ha impuesto la narrativa de que la transición reconcilió a los españoles, dando a entender que seguían divididos desde 1939, la verdad resulta bastante diferente. Además de las múltiples medidas dictadas por el gobierno desde los años 40, que aligeraron enormemente las penas dictadas en los años inmediatamente posteriores a la guerra, en 1969 el régimen tomó la decisión de amnistiar los delitos cometidos durante la guerra a los 30 años de terminado el conflicto civil. La medida no solo fue adoptada como una muestra de generosidad, sino como el final y no el comienzo de un proceso de reconciliación que llevaba en marcha muchos años en España. A la muerte de Franco el 30 de julio de 1976 se produjo una amnistía parcial para los presos encarcelados por motivos políticos, pero para la izquierda seguía siendo insuficiente, ya que reclamaba una ley de amnistía mucho más amplia. ¿Por qué? Si los crímenes de la guerra civil ya habían prescrito y los cometidos sin derramamiento de sangre hasta el 30 de julio de 1976 habían quedado exonerados. Lo que la izquierda pedía era la amnistía para los delitos de terrorismo. Tanto el socialismo como el comunismo españoles habían aplaudido aquellos crímenes e incluso en ocasiones habían sido cómplices, como reconoció el socialista José Barrionuevo en sede parlamentaria en octubre de 1983. Por eso, durante la segunda mitad de 1976, la izquierda mantuvo su presión sobre el nuevo ejecutivo de Adolfo Suárez a fin de debilitarlo. De modo que, tras legalizar el Partido Comunista en abril de 1977, faltando la palabra dada a los militares y sorteando la insistencia del PSOE en que no lo hiciera antes de las primeras elecciones, Suárez consideró conceder una nueva amnistía, aunque hubiera que esperar a que se conformara el Parlamento. Cuando este se abrió, los grupos de la oposición de izquierdas y los nacionalistas centraron sus exigencias precisamente en la concesión de dicha amnistía por parte del gobierno. De hecho, la primera propuesta del Partido Comunista en las Cortes, efectuada el 14 de julio de 1977, fue la solicitud de amnistía que verbalizó Marcelino Camacho, un mantra que gritaba en las calles y que pintaba en los muros de las ciudades españolas la izquierda más radical. El gobierno encargó la elaboración de la ley de amnistía a los grupos de izquierda, además de la gubernamental UCD. El texto de la ley fue redactado por Pilar Bravo y Marcelino Camacho por el Partido Comunista de España, por Pablo Castellano y Plácido Fernández Viagas por el PSOE, por Xavier Arzalluz y Mitxel Unzueta por el nacionalismo vasco, y por Donato Orfuejo por el Partido Socialista Popular, que más tarde se integraría en el PSOE. El gobierno de la UCD sacó la ley adelante con la abstención de Alianza Popular. La ley se aprobó el 15 de octubre de 1977 y entró en vigor 2 días más tarde. La izquierda consideró que había conseguido una gran victoria. En efecto, lo era. Para hablar de ese asunto tenemos hoy con nosotros a don Pedro Fernández Barbadillo. Antes que nada, muy bienvenido, don Pedro. Muchísimas gracias, don Fernando. Autor de este libro, Eternamente Franco, pues se está vendiendo, iba a decir, como rosquillas antes de la pandemia, y que he tenido el honor, por cierto, modestamente de prologar. Don Pedro, el libro va bien, ¿verdad? El libro va estupendamente. No he exagerado nada. No, desde luego que no. Hoy me ha comentado el editor que van a sacar una nueva edición y mira, es algo que tenemos que agradecer pues a Pedro y Pablo, bueno, a Sánchez e Iglesias. Pues va a ser un libro que se haga tan eterno como el propio Franco. Igual estamos hablando de él dentro de 40 años o 45. Yo espero que no, siquiera por descansar, la verdad. Y en ese libro, vinculado al tema actual, pues doy la lista de los indultos y amnistías
amnistías del franquismo desde el año 30, es el mismo septiembre del 36, que es el primer indulto, hasta la ley de amnistía que se ha mencionado en 1977. O sea, el franquismo concedió 12 indultos de todo tipo, incluidos delitos fiscales, y 5 amnistías, también algunas por delitos fiscales. Pero es que es así, o sea, el franquismo era un régimen en el que, es verdad, había un código penal muy severo, pero que cada cierto tiempo se concedían indultos generales pues, por cualquier motivo, pues el año jacobeo, la proclamación del Papa Juan XXIII, efemérides políticas como aniversarios del propio Franco, el final de la guerra, y luego vienen, el propio Juan Carlos inicia su reinado con un indulto general que deja en las cárceles españolas menos de 9.000 presos. Menos de 9.000 presos por todo tipo de delitos, y estábamos hablando del sucesor de un dictador militar. O sea, había muchísimos menos presos en España que en la Francia de la liberté, la égalité y la fraternité. Así es, y desde el año 69, además, en España, si había... Franco había emitido una ley el 31 de marzo, si no recuerdo mal, del 69 correspondiendo con los 30 años del final de la guerra, donde quedaban ya absolutamente liquidados todas las responsabilidades de la guerra civil. Una prescripción de todos los delitos cometidos antes del 1 de abril de 1939. Además establecía que se cancelaban todos los juicios que se estuviesen procesando, instruyendo, y que esto pues impedía también que se abriesen nuevos juicios y nuevas investigaciones. Es curioso pensar que ¿por qué entonces no ha regresado a España Santiago Carrillo y otros primates, como se decía antes, no es ningún insulto, del Partido Comunista? Porque tenía responsabilidades por lo que vino después, por el maquis. Exactamente. El maquis y atentados terroristas en diversas partes de España, en ocasiones asesinatos de sus propios camaradas. Esto lo deberían oír el presidente Pedro y Pablo, el presidente y vicepresidente, esto de que el franquismo, el año 69, liquidó las responsabilidades y no se abrían ya juicios por las razones de los delitos cometidos antes de esa fecha. Lo digo porque... sorprendentemente para algunos, quizá 50 años después, más de 50 años después de aquella ley del franquismo, pues estamos viendo lo que tenemos que ver en nuestros días. Pero si se derogase esta ley de amnistía de una manera muy peculiar, que ya sería una violación de los principios básicos del derecho penal, y se pretendiesen abrir juicios por hechos pasados, es que la mayoría de ellos caerían dentro de este decreto ley de 1969. Así es. O sea, lo único que estaría exento de esa amnistía pues sería la supuesta represión del franquismo, que también a saber qué pasaría si se empezase a hurgar por ejemplo, en los colaboradores, los chivatos que tenía la Brigada Político-Social dentro de los partidos de la oposición. Eso sería curiosísimo, ¿puede usted creerme? Porque muchos de algunos de los que andan cacareando ahora con más fuerza, ellos y sus inmediatos descendientes, con sus nombres y apellidos, eran chivatos de la Brigada Político-Social. Sería un ejercicio bastante sano de hacer. Supongo que chivatos pagados. Bueno, muchos de ellos eran chivatos no tanto porque tuvieran cosas que ocultar, sino porque motu propio se dirigieron ellos a la Brigada Política Social para brindar esas informaciones. En algún caso, incluso con buenas intenciones, hay que decirlo, porque no estaban de acuerdo con actitudes terroristas. En otros casos, por razones menos confesables, incluso de relaciones personales. Hombre, también para quitar de en medio, de delante, en el escalafón, pues a gente que le hacía sombra. Sí, de todo había, desde luego. Ni muchísimo menos, eran todo buenas intenciones. En fin, en 1976 se promulga una ley de amnistía parcial, pero que en realidad es una amnistía bastante amplia, sobre todo por razón de delitos, digamos, de opinión o de delitos que podemos llamar políticos. Hay que tener en cuenta que en el Código Penal del franquismo, la última reforma fue de 1973, claro, o sea, existían este tipo de delitos que te podían llevar a la cárcel pues por hacer una pintada contra la autoridad en ese momento o por pedir la convocatoria de una huelga en una industria. Déjeme decirle que yo por las pintadas metería mucha gente en la cárcel, con independencia del contenido de la pintada. No, yo lo que haría sería ponerles unas multas de abrigo y luego hacerles borrar la pintada. Pero bueno, qué
pena que no podamos ser legisladores en este asunto, don Fernando. Es una pena. Nos lo agradecería mucho las ciudades españolas. Desde luego. Bueno, pues este tipo de delitos había pues varios cientos de personas en la cárcel, por ejemplo, también los de la sindicación fuera de los sindicatos verticales, el famoso proceso 1001, por el que estaba encausado a Marcelino Camacho. Y esta amnistía se afecta a esos delitos, vamos a decir, políticos o delitos de opinión. Excluye los delitos de terrorismo con asesinatos de por medio, que ya ha habido unos cuantos. No solo el atentado que mata a Carrero Blanco y a 2 escoltas, a 2 padres de familia, de esto siempre se olvidan, cuando hacen gracias los militantes de Izquierda Unida, y también el atentado de la calle Correo, que durante mucho tiempo la misma ETA y sus camaradas de izquierda se negaron a reconocer que habían sido etarras. Ya por fin ETA lo ha reconocido y dejó más de una docena de muertos. Estos atentados estaban excluidos de esta ley de amnistía, pero como se ha dicho en el vídeo, en los meses siguientes la izquierda, que ya tenía una comisión de contacto, la comisión de los 9, con el gobierno de Adolfo Suárez, presiona para que haya una amnistía. O sea, la amnistía la pide la izquierda. En concreto, Santos Juliá, este historiador socialista, no es Ricardo de la Cierva el que lo cuenta, explica que Julio Jáuregui, del PNV, le insiste a Adolfo Suárez en que haya una amnistía, y una amnistía que afecte a todo el mundo, a los que asesinaron al presidente Companys y al presidente Carrero Blanco, a los que asesinaron a García Lorca y a Muñoz Seca, que afecte a todo el mundo. O sea, la amnistía la pidió la izquierda y los nacionalistas. Es que nos están contando en España, que vivimos usted y yo de pequeños, que es que no se reconoce en lo que fue la realidad. Por eso necesitan la memoria democrática. Claro, efectivamente. O sea, cualquiera que tenga una cierta edad, que tampoco hace falta mucha, pero una cierta edad, recuerda los muros de las ciudades, cada uno de la suya, yo concretamente, lógicamente los de Madrid, llenos de pintadas donde ponía amnistía y la A inscrita en un círculo, es decir, que procedía del anarquismo, o acompañado de hoces y martillos. Era la izquierda, era la extrema izquierda la que pedía la amnistía. Era justamente la derecha, y eso que se puede llamar la extrema derecha, en fin, lo que más se identificaba con el régimen, lo más reacio a admitir la amnistía, entre otras cosas porque esa amnistía era ya para delitos de sangre, para delitos de carácter terrorista, que era por lo que la izquierda no quería admitir como una decisión final la amnistía del 76, sino que lo que pedía la izquierda era no solamente la amnistía, sino además la amnistía para delitos terroristas. Si me permite usted decir la chocarrería, pero no es mía, era de ellos, coreaban en las manifestaciones ilegales aquello de libertad, amnistía y una tía cada día, porque entonces no eran muy igualitaristas estos chicos de la extrema izquierda. Sí, y en Cataluña gritaban libertad, amnistía y estatut de autonomía. Estatut de autonomía, sí. Servía para todo, la amnistía, para todo tipo de ripios de época montada, sí. Pero insistamos, la amnistía la piden la izquierda y los nacionalistas, y es precisamente la, derecha franquista, Alianza Popular y Fuerza Nueva, Falange, los que se oponen a ella. Ahora nos la están presentando como un truco de los franquistas para protegerse. Una ley de punto final, digamos. Es decir, que era una especie de ley franquista para protegerse por los delitos y crímenes que habían cometido. Es de auténtica risa esto. Pero claro, encaja bien con el relato que están construyendo, que es una absoluta falacia acerca del franquismo y de la transición. Si me permite una paradoja, esta ley de amnistía, digamos, que nos homologa con Europa. Porque en 1946 en Italia hubo una amnistía para todo el mundo, mientras seguían las bandas de comunistas asesinando gente, sobre todo en el Triángulo de la Muerte, el Triángulo Rojo, en la Emilia-Romaña. Hay docenas de sacerdotes asesinados por bandas comunistas desde el 43-44 hasta el año 47, hasta las elecciones que gana la democracia cristiana por mayoría absoluta. Y esta ley, además, este decreto ley lo da un tal Palmiro Togliatti, que estuvo en España pegando tiros con las brigadas internacionales, ministro de Justicia y miembro del Partido Comunista. Así es. En el año 51, el mismo tipo de amnistía se dicta en Francia. Y en el año, me parece que es el 54, es en Alemania Federal. Luego, lo que hace esta amnistía del año 77 para todos los afectados, todos los delitos, desde el 1 de abril, creo que desde el 18 de julio del 36, lo que hace, vamos a decir, es homologarnos a Europa. Derogar esta ley, lo que haría sería, sacarnos de Europa. Bueno, estas paradojas a las que nos tiene acostumbradas la izquierda española. Así que cuando algún bobo de estos que te dicen esto en Alemania no sé qué, es para sacárselo y decirle, mira, chavalín, no, entérate de cómo va esto. Bien, pero decíamos que
que había habido una reivindicación por parte del conjunto de la izquierda de la exoneración de los crímenes terroristas cometidos hasta 1977. Esto no es raro, porque en octubre de 1983, Barrio Nuevo, en sede parlamentaria, hizo un discurso en el cual pidió disculpas por las connivencias de la izquierda y concretamente del socialismo con los crímenes de ETA. Hay que decir que hasta entonces, hasta el proceso de transición, la izquierda aplaudía los asesinatos que ETA y otras bandas terroristas cometían en España. Sí, yo creo que a José Barrio Nuevo le afectó asistir a tantos funerales de víctimas de ETA, que hay que decir que lo hizo. O sea, Adolfo Suárez, por ejemplo, no fue capaz ni de ir a funerales de miembros de su propio partido asesinados en el País Vasco, eso es uno de sus baldones, y a Barrio Nuevo, además lo cuenta él también en sus memorias, pues esto le afectó y claro, yo supongo que le llevó a ese rasgo de de decir la verdad. Por una vez un socialista dice la verdad, pero es así. Yo me acuerdo que uno de los argumentos que se usó en el año 82 para pedir el voto para el Partido Socialista, es que sería que, al haber un gobierno socialista, pues la ETA tendría menos motivos para seguir matando, porque la ETA no solo era nacionalista abertzale, nacionalista vasca, sino que también era socialista. Porque su lema es Euskadi ta askatasuna, o sea, patria vasca y libertad. Otro argumento que se daba era que, como también en Francia había un gobierno socialista, pues entonces París y Madrid se pondrían de acuerdo en acabar con ETA. Este es el tipo de ganchos electorales que suele emplear la izquierda. Así es. En el Parlamento la ley fue aprobada abrumadoramente, 296 votos a favor del total del hemiciclo de 350. Quiero decir que la izquierda, representada por el Partido Socialista, el Partido Comunista, que fue, protagonista esencial en la elaboración de la ley de amnistía, que fueron protagonistas esenciales, votaron, por supuesto, a favor. 2 votos en contra, 18 abstenciones y 1 voto nulo. Por tanto, la amnistía fue un vector fundamental de los que articularon la transición, pero además, como hemos dicho, y hay que enfatizarlo, impulsado por la izquierda. Es que además estas Cortes fueron las mismas Cortes que elaboraron la Constitución. Exactamente, porque no se convocaron Cortes constituyentes propiamente, sino que son las Cortes que salen de unas elecciones ordinarias. Exactamente, de las elecciones del 15 de junio del 77, que elaboran la Constitución y que elaboran la ley de amnistía, previamente a la Constitución. Sí, así es. O sea, y en estas Cortes, la verdad, en este debate, Marcelino Camacho pronuncia un discurso muy hermoso en el que habla de que las dos Españas se han perdonado por fin. Dices, hay que reconocer que una perdonó antes a la otra, porque la otra, la España de izquierda, no toda, por supuesto, pero sí el PC, lo que hemos comentado, pues siguió empeñado en matar gente, en emplear la violencia para derrocar el franquismo pues, durante los años 40, de lo que un día habría que hablar, la Operación Reconquista, el Valle de Adán, el Maquis, el asesinato de sus propios militantes, y es ella, la izquierda, o sea, ya cuando ve el PC que no hay manera de derrocar el franquismo, porque, oiga, mire usted, es que tiene apoyo popular, ¿qué le vamos a hacer? Pues ya pasa a la fase de la reconciliación nacional en el año 56. Pero bueno, a lo que vamos es que este discurso hablaba del perdón entre las dos Españas. Bueno, pues los hijos y nietos de Marcelino Camacho y de tantos diputados de aquella época, pues parece que de esto se han olvidado. Yo me pregunto, ¿nos estaban mintiendo entonces o nos están mintiendo ahora? Pues es una pregunta muy pertinente, don Pedro, para terminar, porque yo creo que España se había perdonado a sí misma, por decirlo de alguna manera. Había superado todo aquello, pues en el día a día, trabajando, los españoles se habían casado entre ellos, entonces los españoles y las españolas se habían casado entre ellos y habían conformado un país nuevo que había entrado en una senda de desarrollo, que había entrado en otras cosas, en la modernidad, era ya otra España, era una cosa diferente. Y son los hijos y los nietos de aquellos los que no perdonan y los que se empeñan en resucitar unas heridas y unas querellas que estaban absolutamente separadas, todo para sacar rédito político. Lo que se pretende con la derogación de la ley de amnistía no es tanto empezar a abrir juicios, pues porque queda muy poca gente viva de aquella época, queda Martín Villa y poco más, Herrero de Miñón y no sé quién más. Lo que se pretende, y más lo han expresado, es un juicio al franquismo.
Es lo que pretenden hacer. Pero bueno, si juzgamos al franquismo, oiga, yo quiero juzgar pues a tantísimos terroristas, etarras y asesinos. Quiero juzgar los vínculos del PC con tanto pistolero. Tendremos, don Pedro, ocasión de hablar además de la legitimación de quienes están aprobando estas leyes y quienes están, en fin, llevando a cabo este tipo de atrocidades contra la propia convivencia entre los españoles. Tendremos ocasión de hablar de ello y para eso le emplazo a usted. Muchísimas gracias, don Pedro, por estar con nosotros. A usted, don Fernando. Nos vamos hoy con la frase del día. Insospechada frase del día, tengo que decir. Es una frase que dice: me hirió, me derrotó. En los que albergan tales rencores nunca cesa el odio. Y la frase es de Siddhartha Gautama, Buda. Muchísimas gracias y muy buenas noches.